Habíamos visto en clases anteriores que nos encontrábamos en el mundo rural con diferentes tipos de productores agropecuarios, que la sola condición de productor agropecuario no era un común denominador, sino que era una categoría que por sí sola nos estaba diciendo bastante poco, al igual que cuando hablamos de pequeños productores, medianos productores o grandes productores. Lo que vamos a ver en esta clase son los procesos que afectan precisamente a esas diferentes unidades de producción agropecuaria. A modo de repaso, habíamos visto también que las unidades de pequeña y mediana producción agropecuaria decíamos que eran un foco muy importante, un grupo objetivo muy importante en tanto propuestas de desarrollo rural, ya que esa importancia radicaba en aspectos tales como la alta capacidad de absorción de la fuerza de trabajo, el mantenimiento del tejido social rural, la potencial facilidad de inserción en nichos de mercado, mercados de preferencia, la adaptabilidad ante los cambios de contexto y que eran una base para un desarrollo global general sin desequilibrios. Importante, no estamos diciendo que las unidades agropecuarias de aquellos productores familiares, pequeños, campesinos, minifundistas, medianos y pequeños productores agropecuarios son el eje exclusivo y excluyente de una propuesta de desarrollo. No, lo que estamos diciendo que tendrían que ser un segmento preferencial, pero no podemos desconocer la existencia de una gran gama de productores, de distintos tipos de productores agropecuarios y una gran gama y muy heterogénea de sujetos sociales agrarios presentes que están en permanente interacción unos con otros, ya sea en cooperación, ya sea en competencia, ya sea con conflictos, pero existen e interactúan y todos deben ser tenidos en cuenta y deben ser considerados. Pero el foco de atención debería estar puesto de acuerdo a nuestro posicionamiento epistemológico con respecto al tema. El foco de atención, pensando en políticas de desarrollo rural, tendrían que estar puestos en los sectores de pequeña producción y mediana producción agropecuaria o producción familiar. También habíamos visto en este mapa de densidad de puntos la importancia que este segmento, este tipo de productores, los pequeños productores rurales, los medianos productores rurales, tienen, al menos en la región del noroeste argentino. Y también habíamos hecho referencia a la importancia del análisis desde el enfoque de sistemas. Y es precisamente a partir de este análisis que vamos a hablar de algunas ideas sobre la heterogeneidad y la dinámica de los pequeños productores agropecuarios. Para eso nos vamos a basar en un trabajo fundacional que realmente marcó un punto de inflexión en los estudios sociales agrarios, que fue el trabajo de Miguel Murmis sobre el campesinado latinoamericano, publicado en el 1980 a través de la Protal. Entendemos que esa fue la primera publicación, insisto, de este trabajo que marcó un antes y un después, así como el redescubrimiento de los trabajos de Chayanov en el tema de la economía campesina en su momento marcaron un antes y un después. Creemos que el trabajo de Murmis también marcó un punto de inflexión muy importante en la posibilidad de comprender estos fenómenos de dinámica y heterogeneidad en el mundo rural. ¿Qué nos decía Murmis? Que
Un campesino, le vamos a llamar un campesino puro, esto lo vamos a poner entre comillas, es aquel que combina dos factores de la producción, tierra y trabajo familiar. Con el capital, como vamos a analizar un modelo teórico, Murmis al factor de producción capital lo deja constante, hace un ceteris paribus, como vimos en economía agraria, o en economía o en administración de empresas. Por lo tanto, mantiene constante el capital como factor de producción y trabaja sobre los otros dos factores, tierra y trabajo, en este caso trabajo familiar. Entonces, retomo, Murmis, ¿qué nos dice? Que un campesino puro es aquel que, aplicando el trabajo familiar sobre el recurso tierra, genera un producto P tal que reinvertido en la unidad productiva, permite la reproducción año tras año, ciclo tras ciclo de la unidad, o como dicen los antropólogos, permite la reproducción de los reproductores. Por lo tanto, este es el modelo teórico que rige la lógica de lo que Murmi llama un campesino puro. Ahora bien, fijémonos que si nosotros hiciésemos una proyección del factor tierra, la ecuación no cambia porque siguen siendo proporcionalmente iguales, tanto el trabajo familiar sobre el factor tierra. Ahora bien, ¿qué pasa en la realidad? En el mundo real, lo que sucede es que nos vamos a encontrar con productores que cada vez van teniendo menos cantidad de trabajo familiar y cada vez van teniendo mayor cantidad del recurso tierra. Y por otro lado, nos vamos a ir encontrando con casos en que cada vez van a ir teniendo menos cantidad del recurso tierra y crecientemente van a ir teniendo cada vez más cantidad de trabajo familiar. Cuando llegamos al punto en donde el trabajo familiar se hace cero, estamos en presencia de un productor empresarial de tipo capitalista. Y por el otro lado, cuando el recurso tierra es el que se hace cero, nos encontramos con lo que Murmi llama un proletario de origen campesino. Es decir, de lo único que es dueño es de su fuerza de trabajo familiar, de la proletario de origen campesino. Y en los caminos intermedios de un campesino rumbo a una figura de tipo empresarial, encontramos las figuras intermedias, que es un familiar capitalizado, un productor familiar capitalizado, lo que Murmis en su trabajo original llamaba el farmer o el granjero. Y por el otro lado encontramos entre la figura del campesino puro y el proletario de origen campesino una figura intermedia de productor semicampesino o semiproletario, es decir, aquel productor que ha comenzado a perder recurso tierra y cada vez va ganando en recurso de trabajo familiar. ¿Qué sucede al interior del segmento de campesino puro, como describía Murmis? Si nosotros hacemos un zoom, ponemos un foco, podemos ver, Murmis reconoce tres tipos distintos. Lo que él llama campesino rico, entre comillas, obviamente es una figura diferencial, el campesino medio y el campesino pobre, también puesto de manera entrecomillada. La diferencia que hay al interior del estrato de campesinos puros es que a igualdad de factores de producción, cuando puede un productor cambiar su escala de producción, ahí puede pasar de ser un campesino medio a un campesino rico. Por ejemplo, si puede desmontar una media hectárea más, si puede retener un vientre más dentro de su ganado, está cambiando la escala de producción, por lo tanto, ahí puede, o contrario sensu, si tiene que vender animales que no estaban en su cálculo inicial,
sí puede pasar de estas categorías de campesinos ricos a campesinos medios. Ahora bien, acá tenemos toda la escala y las categorías de las cuales Murmis nos estaba hablando. Cuando los cambios se dan al interior del estrato de campesino puro, es decir, entre campesino rico, campesino pobre, campesino medio, ya sea que nos vamos para arriba o para abajo, pero estamos dentro de ese estrato de campesinos puros, decimos que estamos en procesos de diferenciación. Nos encontramos en un área en la cual hay productores que están en proceso de diferenciación, productores diferenciándose. Cuando estos cambios se originan entre campesinos y familiares capitalizados, es decir, aquel productor que le está yendo bien y va migrando hacia formas de familiar capitalizado, o caso contrario, aquel productor que se va desprendiendo del recurso tierra y va yéndose hacia formas de productor semicampesino o semiproletario, decimos que estamos frente a procesos de descomposición, es decir, productores campesinos en descomposición, ya sea que se están yendo hacia mejores posiciones desde el punto de vista de la rentabilidad y el punto de vista de la capacidad de ahorro, hacia figuras de productor capitalizado, o bien ya sea que son productores que les está yendo cada vez peor, tienen que ir desprendiéndose del recurso tierra y se están yendo hacia formas de productor semicampesino o semiproletario. Y cuando se pierde definitivamente el rasgo de productor campesino o familiar, ya sea que logró ser un productor exitoso, un productor de tipo empresarial, en la provincia de Tucumán hay casos muy interesantes en el área de Lules, con población boliviana, que han migrado hacia formas empresariales, o bien que definitivamente perdió toda su capacidad, pierde el recurso tierra, de lo único que le queda es el recurso del trabajo, y migró, fue ya a formas de proletario de origen campesino, decimos que estamos frente a procesos de descampesinización, es decir, donde se perdieron definitivamente los rasgos de pequeño productor o productor campesino, ya sea que fue hacia formas empresariales o ya sea que se fue hacia formas de pauperización y llegó a ser, llega a tener la condición de un proletario de origen campesino. Esto es altamente relevante en la dimensión, en la posibilidad de ver, como dice el propio Murmis, que los campesinos están permanentemente en flujo hacia o resistiendo el flujo hacia. Y para nuestro trabajo de extensión, para nuestro trabajo de asistencia técnica, para nuestro trabajo educativo, el comprender este proceso, esta heterogeneidad y sobre todo la dinámica, la gran dinámica que esto presenta es sustantivo para nosotros, es sustantivo para nuestro trabajo, porque necesitamos conocer en qué fase, en qué proceso de esta dinámica se encuentran los distintos tipos de productores que tenemos presentes en nuestros territorios y en nuestras áreas de intervención.